Vamos a ver ahora, a repasar un poco conceptualmente, no ya en el modelo de regresión, sino más en general, recordar un poquito qué es esta idea bayesiana de calcular la posterior en función de las observaciones y de la prior. Entonces, recordemos un segundito, y esto es conceptual, que el objetivo de la lógica bayesiana es plantear un modelo para los datos. O sea, la variable que yo quiero explicar, y esta es mi likelihood, es cuál es el modelo, cómo creo yo que se comporta Y en función de los parámetros. En este caso, la ley que vincula a la Y con los parámetros, esa likelihood, en este caso particular que estuvimos viendo recién para el modelo de regresión, es la distribución normal que vincula a la Y con estos parámetros alfa, beta y sigma. Esa es la likelihood, y en eso no hay ninguna diferencia entre el modelo clásico y el modelo bayesiano, porque eso es toda la información que yo puedo tener sobre el proceso y que puedo ver reflejada en las observaciones. El proceso de alguna manera depende de los parámetros a través de una ley que impacta sobre la variable que yo quiero modelar, que es la Y. La diferencia fundamental es esta otra parte, que es no pensar a este parámetro fijo. Por eso acá no hay una coma, sino que lo que hay es una barra de condicional. La likelihood en realidad es condicional al valor del parámetro, porque en el fondo, en el contexto bayesiano, ese parámetro se lo piensa aleatorio. Entonces, la forma y esa aleatoriedad original, iniciática que se le da al parámetro es la distribución prior para el parámetro, que en este caso lo llamamos en general tita, pero en nuestro modelo ese tita en realidad en el fondo es un vector que constituido en este caso por el alfa, el beta y el sigma. Con la construcción, con cómo construyo la posterior, que es la verdadera inferencia que hace el bayesianismo. Bueno, salvo esta corrección que se hace para que esto termine siendo una distribución, porque la posterior es una distribución, es la distribución a posteriori del parámetro, salvo esta constante de normalización. Básicamente, la posterior es el producto de la likelihood por la prior. Por eso es que en este contexto de regresión estamos escribiendo que la distribución de los parámetros es condicional a los datos y condicional a los parámetros que pusimos en la prior. Esto es lo que conceptualmente vemos acá. La distribución a posteriori de tita, dado los datos, se construye con la verosimilitud y con la prior. O sea, algo que depende de los datos y algo que depende de cuál es la ley original inicial que le puse a los parámetros. Este proceso de pasar de una prior a una posterior es lo que se llama la inferencia bayesiana. Lo que yo voy a haber aprendido en esta actualización es lo que los datos me van a haber dicho de cómo este fenómeno de Y se relaciona con estos parámetros. O sea, dicho de otra manera, en la posterior yo voy a ver reflejada, por un lado, parte de la prior y por otro lado, parte de lo que los datos me están diciendo de cómo tengo que cambiar a esta prior para reflejar el comportamiento de los datos. Entonces, siempre la posterior va a ser una combinación de lo que ponga yo al principio en la prior y lo que a través del modelo que elija las observaciones me están indicando. Y por eso, en ese sentido, es que en realidad a la posterior se lo piensa como una actualización de la prior. Una actualización que se la media a través de la verosimilitud del modelo que se elige. Y ese es el proceso del bayesianismo. En este caso particular, recordemos que lo que estamos haciendo es, lo que nos interesa en el fondo, es entender cómo es el proceso que relaciona la Y con la X. Y el modelo que estamos proponiendo, la relación determinística que estamos proponiendo para modelar Y en función de la X, es esta relación lineal, que es determinística si yo la condiciono a los parámetros, en este caso alfa y beta. Pero en el enfoque bayesiano, al pensar los aleatorios, esta relación entre Y y la X ya no es más determinística, sino que de alguna manera es aleatoria. Pero lo que a mí me va a interesar para poder entender cómo Y depende de la X es tener algún conocimiento de cómo se comportan el alfa y el beta, habiendo observado mi muestra, mis observaciones. Dicho de otra manera, lo que me va a interesar es estimar estas posterior. En la estimación de estas posterior va a estar toda la información que yo voy a necesitar para poder hacer mi proceso de inferencia.
¿Por qué? Porque van a estar mezcladas de alguna manera, y si hago las cosas bien, mezcladas adecuadamente, la información o falta de información que yo tenía al principio sobre estos parámetros, con lo que aprendí después de haber visto los datos de cómo se relacionaba Y con X. O sea, pensémoslo de esta manera. A priori, yo le doy una cierta pauta de comportamiento a este parámetro alfa, este parámetro beta y este parámetro sigma. Pero después de haber observado estos pares de datos X e Y, yo tengo que haber podido aprender cuán lejos o cerca, cuánto me desvío, se desvían las pautas de comportamiento que relaciona Y con X, que según este modelo es lineal, del supuesto a priori que hice sobre estos parámetros. Si por algún motivo, en el fondo, este alfa y este beta es, por ejemplo, cercano a cero, entonces no hay demasiados motivos para actualizar la prior y quizá la posterior queda muy parecida a la prior. Pero si por algún motivo hay evidencia suficiente como para creer que el alfa es distinto de cero y el beta es distinto de cero, entonces tendría que ver que en la posterior, comparadas con estas prior, se aleje muchísimo y tenga un comportamiento completamente distinto a la prior, a fuerza de haber aprendido esta relación que hay entre X e Y de los datos.